Hola y bienvenidos a Triunfa con Real Estate, el podcast donde tu éxito en el mundo inmobiliario es nuestra misión. Soy Andreina Pérez, tu anfitriona, realtor, emprendedora, esposa y madre. Nacida en Caracas, Venezuela, llegué a los Estados Unidos en el 2001 con un sueño y hoy me dedico a ayudar a otros inmigrantes hispanos a lograr el suyo, construir riqueza generacional a través de bienes raíces. Acompañándome en esta aventura está mi esposo y coanfitrión Nelson Pérez, mejor conocido como el Lender Hispano. Juntos formamos un equipo imparable, combinando experiencia en bienes raíces y financiamiento hipotecario para darte las herramientas que necesitas para triunfar en el mercado inmobiliario. En Triunfa con Real Estate no solo hablamos de comprar casas, sino de estrategias inteligentes para invertir, maximizar beneficios y evitar errores costosos. Aquí encontrarás consejos prácticos y testimonios inspiradores de personas que, como tú, han logrado cambiar su vida a través del real estate. Queremos eliminar barreras, aclarar dudas y motivarte a dar el paso hacia un futuro financiero sólido. ¿Listos para aprender, crecer y tomar acción? Entonces acompáñanos en este viaje. Arranquemos juntos hacia el éxito inmobiliario. Bienvenidos a Triunfa con Real Estate. Hoy vamos a estar hablando un tópico muy importante para las personas que quieren comprar su casa propia. ¿Cómo funciona el proceso? Mi nombre es Andreina Pérez, mejor conocida como la Realtor Hispana, y trabajo con Virtual Properties Realty. Y aquí a mi lado tengo a mi esposo. Mi nombre es Nelson Pérez, yo soy Loan Officer y actualmente trabajo con Edge Home Finance. El día de hoy vamos a tocar un punto en donde la mayoría de las personas no tienen ni idea de en qué se están metiendo, porque creen que el proceso de comprarse una casa es complicado. Sí. ¿Qué opinión te merece eso a ti, mi reina, en relación al proceso? ¿Es complicado? ¿Es largo? Háblame de manera general antes de entrar en detalle en cada uno de los puntos. Sí, una de las cosas que yo veo es que uno viene con la idea de los países de uno, que es un proceso largo, demorado, engorroso y difícil y que hace falta mucho dinero y casi que imposible. Y la realidad es que una de las cosas que yo amo de este país es que no es así. Hay muchísimas oportunidades y el hecho de comprar tu primera casa, la realidad no es tan difícil como la mayoría de las personas piensan, sobre todo si estás trabajando con el equipo de profesionales adecuado. Fíjate algo, yo pienso que en relación al proceso, el primer paso es entender lo que tú acabas de decir. Entender que sí se puede y entender que es sencillo. Lo que pasa es que a veces la ignorancia es tal que no nos atrevemos ni siquiera a preguntar porque tenemos experiencias negativas pasadas. Eso nos pasó a nosotros bastante. No, eso no nos pasó y de hecho a nosotros nos negaron y nos costó muchísimo poder comprar nuestra primera casa. Y también yo pienso que el hispano muchas veces, y no sé si estoy hablando nada más del recién llegado, pero en términos generales, la persona dice, yo me voy a Estados Unidos y es a trabajar, a pasar trabajo. Entonces son pocos los que llegan con la mentalidad que dice, mira, rápido, yo lo voy a hacer rápido, voy a buscar mis cosas rápido. Es como que hasta que no pasen su roncha, hasta que no pasen trabajo mucho tiempo, no dice como que, bueno, me lo merezco ya. Y es una cuestión de actitud, es una cuestión de entender desde el día número 1 que tú pisas pie aquí en este país, ya tú comienzas a tener una serie de derechos y puedes comenzar a trabajar para que en realidad el sueño americano de tener tu casa propia lo puedas lograr y sea una realidad. Porque más allá que un techo, tener tu casa, la realidad es una alcancía. Es algo que en algún momento te va a brindar prosperidad. Es patrimonio que tú estás creando. Entonces, eso es también un cambio de mentalidad que uno tiene que tener en lo que vienes aquí a este país. Claro, no vamos a extendernos mucho en cuanto al proceso de calificación, de aprobación, etcétera, pero sí un comentario. En este país es más sencillo comprarse una casa que comprarse un colchón, porque la casa, si no la pagas, te la quitan. El colchón, si no lo pagas, no hay a quien se lo den. Entonces,
hay ciertos requisitos, hay ciertos procesos y bueno, un poco es lo que vamos a conversar con ustedes el día de hoy. Entonces, ¿cuándo comienza el proceso, mi reina, de compra propiamente? Sí. El primer paso es que tienes que contactar a tu realtor o agente de bienes raíces. Por ejemplo, ese sería mi caso. Los clientes me contactan a mí inicialmente y lo que hacemos es como una primera consulta para entender un poquito su caso, conocer qué es lo que quieren, qué tipo de propiedad están buscando, cuáles son las expectativas que tienen básicamente, ¿ok? Entonces, una vez que tengamos eso ya claro, el siguiente paso es referirlo a un prestamista hipotecario. Obviamente, a menos que tenga el dinero cash. Pero si necesita financiamiento para poder comprar su casa, ya se va más allá de mi parte y lo refiero a hablar con Nelson, que es el financista que les puede ayudar en este caso. Fíjate algo, mi reina, yo difiero de ti. Ese es nuestro proceso ahora mismo, Sí. pero a mí nunca se me hubiera ocurrido llamar a un realtor para ver si califico a comprar una casa. Yo siempre hubiera llamado primero a un lender, porque sin dinero no me puedo comprar la casa. Pero la realidad, el realtor es el que está públicamente en las redes y usualmente el proceso comienza con el realtor. Cuando el realtor, en este caso Andreina, recibe un nuevo prospecto, el prospecto Andreina me lo envía y el prospecto, una vez que se quita el switch mental de que no puedo, así puedo, viene con mucha ansiedad. Sí. Entonces quiere de inmediato que tú le digas a cuánto califico, cuál es el pago mensual y cuánto dinero necesito. Es como que tú vayas al médico con un dolor de cabeza y tú pretendas que en la primera consulta el médico te diagnostique. La realidad, lo primero que hay que hacer cuando a mí me llega, por lo menos lo primero que yo hago cuando me llega un cliente, es conocer la realidad financiera de ese cliente. Es una conversación. Claro. En esa conversación yo tengo que ser capaz de indagar la situación financiera para ver cuál es el programa que yo entiendo lo puede ayudar y pedirle los requisitos que yo entiendo voy a necesitar para poder hacer el estudio. Entonces ese sería como el primer paso mío. Sí, y yo quiero aquí hacer un comentario. Muchas personas creen que al hacer las preguntas es como que, uy, si tengo este problema, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo. Si debo child support, entonces me van a decir que no, entonces no lo voy a decir, ¿verdad? Que eso no se entere. O les da miedo de, en realidad, abrirse y mostrar la realidad financiera que tienen. Creen que los van a venir a juzgar o decir, oye, esta persona que mal tiene su crédito, y les da vergüenza. La gente comienza como a justificar, ay, es que me pasó esto, me pasó esto. Y mira, yo te voy a decir algo. Si tú en este país todavía no te has caído y tropezado y has pasado trabajo, es porque no tienes suficiente tiempo viviendo aquí. Así que es completamente normal, porque este país es un animal completamente diferente. Pero tú sabes qué, hay formas de domarlo y hay formas de hacer que sí te salgan las cosas bien. Y ahí es donde entra, en realidad, profesionales que con toda la paciencia del mundo, con todo el cariño del mundo, te van a decir, oye, mira, cuéntame, dime toda la verdad, dime todo lo que me tienes que decir, porque de todas formas el banco se va a enterar, ¿ok? Ellos lo saben todo, yo no sé cómo hace, pero todo se entera. Pero el hecho de que tú le digas a Nelson, mira, a mí me pasó esto, yo tengo esta otra cosa, en tu foto financiera, lo que hace no es que Nelson te dice, entonces no, sino que él te va a decir, oye, mira, ¿sabes qué? Eso se soluciona de esta manera. O eso que tú crees que es horrible, que es un problema grandísimo, en realidad eso no afecta en nada, así que no te preocupes por eso. Entonces, hay una importancia de esa consulta, ¿verdad? Con Nelson, y todo lo que ustedes ganan es totalmente confidencial. Eso es otro punto importante también. Aquí en este país hay muchas leyes de confidencialidad y tú sabes que estás protegido por una persona, por una institución, por una persona que tiene una licencia profesional para trabajar tu caso de manera adecuada. Claro, ahí tú mencionaste, Andreina, varios puntos interesantes de profundizar un poquito, ¿no? Lo primero es que cuando nosotros nos enfrentamos a digo nosotros los hispanos, nosotros somos hispanos y llegamos aquí como llegaron todos los hispanos, ¿sabes? Tratando de buscar un futuro para nuestra familia. Sí. La primera referencia que nosotros tenemos es migratoria. Uh-huh. Y
En el área migratoria, el oficial de inmigración que se entrevista contigo está buscando no aprobarte. Y ese switch lo tenemos en la cabeza. El banco es completamente diferente. Exacto. El negocio del banco es aprobarte, porque si no, ellos no hacen dinero. Entonces, la función mía como loan officer, o la función de los loan officers, es el tratar de buscar cuál es la mejor opción que te permita a ti calificar, y para ello tengo que conocer tu foto financiera, como mencionaba Andreina, ¿no? Exacto. Entonces es importante de que ustedes se sincericen. Es como cuando vas al abogado. Tú no puedes pretender que el abogado te defienda si conoce parte de la información. Exacto. Entonces eso es lo primero. Ahora, y nosotros en el episodio anterior hablábamos entre la diferencia del realtor y el loan officer, ¿ok? Cuando el cliente, viene de un realtor que no está claro en su función, tú ves que te comienzan a llegar documentos. Yo, loan officer, me comienzan a llegar documentos. Me llega la licencia de conducir, los taxes, cuando la realidad yo no sé lo que voy a necesitar hasta que hable contigo. Entonces me parece como que están invirtiendo tiempo del cliente solicitando información que no sé si yo la voy a necesitar, porque no es lo mismo lo que yo te voy a pedir. No quiero ser técnico, pero si tú eres contratista independiente, si eres empleado, son dos sets de documentos diferentes lo que yo necesito. Entonces es importante que el cliente entienda de que hasta que no hable con el loan officer y el loan officer conozca su realidad, es que no vamos a saber cuáles son los estudios diagnósticos, cuál es el rayo X que necesita o cuál es el CT scan que necesita. Entonces, esa es la primera parte, esa conversación inicial. Y en esa conversación inicial es cuando yo le pido al cliente exactamente lo que voy a necesitar. Es más, y te puedo decir que hay casos de otros realtors que hacen seminarios y te dicen, vamos a calificarte ahí en ese momento, inmediato. Y te dicen, lo que tienes que traer es tus 2 últimos talones de pago, tu copia de tus taxes y tu licencia. Y en realidad eso es un trabajo mediocre, porque el que entiende en realidad cómo se hace el cálculo se da cuenta que hay muchas cosas. Imposible. Imposible, ¿verdad que es imposible? Es imposible. Mira, yo reto, mi reina, aquí en vivo, en las cámaras, a que cualquiera de esos loan officers se siente con un cliente y se siente conmigo al lado, con el mismo cliente, y que él haga la calificación en 5 minutos y yo me tardo un día en hacerlo y que los resultados sean iguales. Imposible. Que los resultados sean igual. ¿Por qué? Porque lo hacen a grosso modo. Y mira lo que pasa. Vamos a decir que, por ejemplo, tienen que dejar con un margen de error, ¿verdad? Porque no lo están haciendo lo suficientemente detallado. Entonces dicen, bueno, vamos a decir que a ti te da para una casa de $300,000, así por encimita, ¿verdad? Porque ni siquiera pueden sacar la cuenta bien. Cuando en realidad, de la forma como, por lo menos a mí me gusta hacerlo, porque es como a mí me hubiera gustado que lo hubieran hecho conmigo, es siéntate y hazme la cuenta bien. Y déjame pensar y dame todas las preguntas para ver qué otra forma yo puedo conseguir más para comprar la casa que tal vez la que yo quiero cuesta $450,000, ¿verdad? Entonces, eso hace una diferencia. ¿Vale la pena para mí comprarme una casa de 400? ¿Vale la pena esperar un día y saber si me da para la casa que yo realmente quiero, o me tengo que ir con una que, bueno, peor es nada? Entonces, la realidad es muy importante el estar con una persona que tú sabes que le va a hacer el estudio y te va a hacer todas las preguntas que necesitas saber para ver de dónde se puede hacer eso, porque esa es una ecuación bien compleja y que hay muchos factores involucrados ahí. Ahora, una vez que la persona se entrevista con el loan officer, ¿ok? Estamos asumiendo que el loan officer sigue este proceso. Envía los documentos, ¿ok? El loan officer tiene que sentarse a chequear cada documento y vaciar esa información en un sistema que le permita determinar cuál es el programa que más se adecua a las necesidades de ese cliente y cuáles son los términos del préstamo que se adecúan a las necesidades, porque en esa primera conversación el cliente te manifiesta, bueno, mira, yo tengo tanto dinero y no puedo pagar más de tanto mensual. Te da como que parámetros en los cuales uno se tiene que manejar. Entonces el loan officer recibe la información, analiza la información, y lo que yo me he dado cuenta, Andreina, nosotros no estamos aquí, sí estamos aquí para ofrecer nuestros servicios, pero
queremos ser honestos de la forma como lo hacemos. O sea, si tú consigues a alguien que te dé el mismo servicio, vete con esa persona, pero no te vayas con el que no te está dando el servicio. Entonces, el loan officer tiene que ser capaz no solamente de decirte, tú calificas para $300,000. Él tiene que hacerte una presentación de alternativas en donde tú tengas no solamente una opción, sino que puedas tener hasta 3 opciones diferentes, que puedas comparar entre una opción y otra. Nosotros hacemos muchas veces más investigación cuando nos compramos un celular que para comprar una casa. Sí. No, y desde mi punto de vista de Realtor, si a mí me dan simplemente una carta de calificación y me dicen, mira, esta persona califica para una casa de $400,000. Después yo salgo a buscar una casa, pero resulta que yo necesito saber los detalles de esa calificación, o sea, más allá, porque a la hora de yo preparar la estrategia para la oferta, yo necesito saber, oye, tal vez, vamos a decir un ejemplo, pues no entrar aquí en detalle, pero que la calificación fue para un tipo de programa, pero resulta que a ti te gustó una casa que no califica, porque esa otra, a veces que las casas califican para un programa y la propiedad en sí no califica para otro. Entonces, si la que tú quieres califica para un programa diferente, para el que a ti te calificaron inicialmente, que entonces eso quiere decir que no te da para esa casa. La realidad no. Hay que saber, bueno, mira, con esta opción desde esta manera, pero tal vez sí se puede con esta otra opción para que consigas la casa que tú quieres. Entonces, para mí como Realtor, el poder tener ese estudio completo, en realidad me permite a mí ser eficiente y mover todas esas piezas del rompecabezas de una manera que sí dé para la casa que tú quieres. Porque eso es lo que yo digo. O sea, a mí no me gusta comprarme un par de zapatos que no me gusta. No me gusta comprarme cosas que ni modo, que ay, el peor es nada. A mí me gusta comprarme cosas que me gustan, de las cuales yo me siento orgullosa y que me siento feliz y que todos los días me despierto y digo, Dios, gracias por haberme dado esto. Y eso es lo que yo quiero para mis clientes también, pero todo eso comienza con una calificación financiera adecuada. Claro, si lo vemos como proceso, ¿okay? Que es el tema de hoy, el cliente entra a nivel de una información publicitaria, digamos que a través del Realtor, viene después como segundo paso al loan officer, hay una entrevista en donde el loan officer determina las necesidades de documentación, el cliente envía la documentación. Yo diría que en unos 24, 48 horas es un tiempo prudencial para tampoco, porque suena como complicado, la realidad no, 24, 48 horas después de que se recibe la comunicación, la documentación, el loan officer está en capacidad de presentarle las opciones y en esa presentación de opciones es en donde le da la oportunidad al cliente de ver alternativas y al final, ¿quién toma la decisión? El cliente. El cliente, porque es tu casa la que se está comprando, no la mía. Mi función es mostrarte. Supongamos que dentro de las opciones hay una que más se adecua a tus necesidades financieras. En ese momento yo te pido el resto de la documentación que necesito basado en el programa, basado en la propiedad que entendemos tú te quieres comprar. Una vez que tú envías esa documentación, yo creo lo que se llama una carta de preaprobación y esa carta de preaprobación en donde le especifico al Realtor, en este caso Andreina, los términos de la calificación, es la que Andreina usa para poder comenzar el proceso de búsqueda. Entonces, en este punto, una vez que el loan officer entrega la carta de preaprobación, el loan officer sale un poco del juego y comienza la función del Realtor. Y entro a jugar yo entonces. Y ahí es donde comienza la parte divertida de todo el proceso, que es salir a ver las casas. No quiero entrar en detalle de todas las minucias de cómo es el proceso, pero la idea es poder salir a ver diferentes estilos, diferentes precios, diferentes tamaños. Tienes que considerar que a veces las fotos que tú ves en internet no son exactamente iguales a cómo se ven en persona. En las fotos tú no ves, no hueles los olores, no ves los vecinos. Entonces es muy importante que salgamos a ver y que tú sientas, porque yo siento que las casas tienen una vibra, una energía. Y vamos a conseguir una casa que tú vas a decir, oye, esta es la casa que Dios tiene para mí. Esta es la casa con la que yo me quiero casar.
Y es bien importante que lo veas así, que tú le estás pidiendo matrimonio a esa casa. Porque si ponemos una oferta y nos ganamos la oferta, de ahí en adelante tú vas a comenzar a invertirle dinero a esa casa. Hay que hacerle una inspección, hay que hacerle un avalúo. Entonces no es algo que tú dices, oye, ya sabes que cambié de opinión, ya no quiero sino quiero la otra. Pero no te preocupes que durante todo ese proceso yo voy a estar contigo o tu realtor va a estar contigo llevándote de la mano y explicando todo el proceso. Pero lo que quiero que sepas es que es un proceso aproximadamente de 1 o 2 semanas, puede ser que sea un poquito más, pero no vamos a parar hasta que consigamos la casa de tus sueños. Andreina, en tu experiencia, ¿cuántas casas tú visitas con un cliente? Eso al cliente le llama la atención, bueno, ¿cuántas casas tengo que ver, ¿no? Antes de poder tomar una decisión. Mira, eso varía de persona en persona. Hay personas que les cuesta un poquito más tomar la decisión, como más indecisas. Ay, no sé si o no. Pero en términos generales, en promedio, yo salgo como unas 3 veces. De 2 a 3 veces con cada cliente. Y cada vez que salimos, vemos aproximadamente unas 6 casas. Yo siempre digo que mi número mágico es de 4 a 6. Porque si vemos una sola casa y tú dices, yo quiero esta casa, yo siento que uno le queda en la cabeza la idea de, oye, ¿será que me apresuré? ¿Será que hay una opción mejor por ahí? Entonces, siempre me gusta poder comparar, ¿ok? Comparar, como dije antes, en diferentes precios, comparar diferentes tamaños, estilos. Pero más o menos unas 6 casas al día es un buen monto, o sea, es una buena cantidad de casas. Tampoco vamos a ver 15 casas que quedemos embotados y agotados. Entonces, en realidad, si tú multiplicas más o menos unas 6 por 3, como unas, digamos, entre 10 y 20 casas, y considero que es una buena cantidad para uno, en realidad, poder comparar y tomar una buena decisión. Ahora, una vez que consigues la casa que en tu opinión es la de tus sueños, la casa con la que te quieres casar, ¿qué viene después? Entonces, en ese momento, le ponemos una oferta en la casa. Obviamente, para enviar la oferta... Ya, ¿qué es eso de una oferta? No, yo no entiendo lo que es una oferta. Sí. Si esa es la casa que tú quieres, hay que preparar un documento que es el contrato en sí de compra y venta, que nosotros como compradores lo estamos llenando con todo lo que estamos proponiendo, incluyendo, por ejemplo, el precio, diferentes términos, cuándo va a ser la fecha del cierre, cuánto se va a dar de depósito, o sea, todos los términos que nosotros estamos proponiendo en ese momento. Ahora, tú usas nosotros, ¿eso lo preparas tú o eso es algo que se prepara en coordinación con el comprador? Eso lo preparo yo en la computadora, pero es algo que hablamos con el comprador. O sea, es algo que yo te voy a dar mis recomendaciones de lo que yo considero son los mejores términos para tu caso, que ya conozco en detalle, pero obviamente tienen que estar aprobados por ti. Y obviamente si hay algo que alguna sugerencia que tú tengas, la incluimos ahí también dentro de la oferta. Entonces la oferta es el contrato que lo estás llenando tú como comprador y se le envía al vendedor. Y si el vendedor acepta todos esos términos, simplemente la firma y ya entonces eso se considera un contrato oficial legal de compra de la casa. Y de ahí hasta que te entreguen las llaves de tu casa es aproximadamente unas 3 o 4 semanas. Y durante ese proceso, esas 3 o 4 semanas, hay muchas cosas que pasan. Claro, ahí se acaba el inning. Tú te sientas en la banca y me toca a mí jugar. Exacto. Ok. Una vez que yo recibo el contrato ya oficial, firmado por las partes, entonces ya yo tengo el expediente o el loan officer debería tener el expediente porque para poder hacer la carta de preaprobación, yo debo tener un expediente completo con todos los documentos. Recibo el contrato, que sería la última pieza de información, y con eso introduzco el expediente al lender de preferencia. No es solamente un lender, no quiero ser muy detallista, pero yo seleccioné un lender en base al cual se hizo la preaprobación y yo someto el préstamo a ese lender. El tiempo de estudio y aprobación dentro del lender, como dice Andreina, el estándar son 4 semanas, pero en la realidad nosotros estamos en capacidad de cerrar un expediente de 2 a 3 semanas. Esto es muy, muy positivo cuando ustedes estén manejando lenders, que el lender pueda cerrar pronto porque le da herramienta a su realtor
sobre la posibilidad de negociación. Todo el que está vendiendo quiere cobrar su dinero Claro. pronto, yo también. Entonces, Puede haber un vendedor que a cambio de dinero te diga, bueno, vamos a cerrar más rápido, vamos a terminar esto más rápido para ellos no tener que pagar tal vez un mes adicional de gastos de la casa. Entonces te dan más dinero a ti si uno cuenta con la posibilidad de hacerlo todo más rápido. claro, nosotros cuando introducimos, nosotros los loan officers, cuando introducimos un expediente al banco, entendemos por la experiencia previa en casos similares qué es lo que nos puede pedir el underwriter. El underwriter es la persona dentro de la institución que se encarga de aprobar. Yo no tengo, ningún loan officer tiene la capacidad de aprobación, ojalá la tuviera, aprobar a todos los clientes. Sí. ¿Ok? Pero el underwriter es el portero en la discoteca. Él decide quién entra y quién no entra, basado en lo que el dueño de la discoteca le dijo que podía usar. Entonces, ese underwriter tiene unos parámetros que se llaman guidelines, dependiendo del programa, y él decide si lo que se le está presentando cumple con esos parámetros. Entonces, si cumple con los parámetros, teóricamente, cuando uno introduce el loan, ya yo debería saber qué me van a pedir. Yo lo introduzco lo más rápido posible. Hay un proceso interno del banco y hay un proceso interno de otros profesionales que en paralelo están trabajando junto con el banco. Entonces se hace un avalúo de la propiedad, probablemente se le haga una inspección a la propiedad, Sí. hay que solicitar la información del título, Ahí es donde entra también el abogado del cierre a ir preparando todo el título. Hacen un estudio del título de la casa, pues para asegurarse que el vendedor sea en realidad el dueño de esa casa que te está vendiendo. Entonces, son varios profesionales que van a ir haciendo diferentes partes del trabajo simultáneamente, en paralelo, durante esas 3 o 4 semanas, hasta que esté ya todo listo, tanto como por parte del banco, como por parte del abogado, que ya el título y todos los documentos de traspaso estén listos. Entonces, claro, una vez que ese proceso de estudio inicial se completa, probablemente a la semana, semana y media, ya tienes una primera respuesta por parte del banco que te la da el underwriter. Esa respuesta es lo que se llama aprobación condicional. La aprobación condicional es una aprobación, pero en la cual se llama condicional porque el underwriter todavía tiene dudas de cosas que él entiende hacen falta para poder darte la aprobación definitiva. Entonces, esas condiciones se trabajan. Ya lo ideal es que tú sepas cuáles son las posibles condiciones para tenerlas listas. Claro. Una vez que las recibas, se las envías nuevamente al banco. El underwriter te dice cuáles son, tú le envías la documentación que haga falta, incluyendo, como dice Andreina, lo que está haciendo la otra parte del equipo, lo que está haciendo el abogado, lo que está haciendo el evaluador de la propiedad, etc. Y más o menos al final de la segunda semana, en el escenario ideal, tercera semana en el promedio, ya deberíamos tener la aprobación definitiva que se llama Clear to Close, ¿ok? Esa es la aprobación definitiva. Entonces, una vez que yo recibo como loan officer la aprobación definitiva, yo le envío el caso, el banco le envía el caso al abogado y en ese momento yo me siento nuevamente en la banca y Andreina como el realtor finaliza el juego. Exacto. Y ahí es donde vamos al día del cierre. Yo entiendo que esa traducción en inglés es closing date. Y nosotros en español cuando te dicen cierre es como que te cierran la puerta. Entonces puede tener como una connotación negativa. Pero la realidad, el día del cierre es cuando ya se cierra el caso exitosamente. Entonces nos vamos a sentar en la oficina del abogado, compradores, vendedores, el abogado, todos los documentos, tanto del traspaso del título como del préstamo, y se van a firmar todos. El abogado se asegura de que esté todo bien y hace la transferencia del dinero del banco al vendedor, y el depósito que diste como comprador también se lo da al vendedor. Ahí es como cuando se consuma completamente la venta y en ese momento te dan las llaves de tu casa y ya puedes irte de una vez a dormir a tu casa. A partir de ese momento ya oficialmente eres dueño de casa. No sin antes tomarte la foto. Y después tenemos que tomarnos la foto, por supuesto. Y hacer el testimonio y que nos deje un buen review. Ajá, también. Claro que Entonces,
Si ponemos esto en tiempo, ¿ok? Porque parece un proceso largo, estás hablando que en el mejor escenario pudiéramos estar hablando de un mes, Sí. o sea, 2 semanas buscando propiedades, 2 semanas cerrando, o de repente mes y medio o 2 meses. Estamos No, pero hablando... ¿qué es lo más rápido? ¿Qué es lo más rápido que nosotros hemos podido tener a un cliente desde el principio, desde el día número 1 hasta el día que le entregan en su casa? 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. Bueno, no, 3 semanas, desde el momento que tú comienzas a buscar propiedades. Desde el momento que estamos bajo contrato, exacto. Vamos a decir 3 semanas, porque desde que nos contactan, se hace la calificación, conseguimos la casa y entregan la casa, 3 semanas. Eso vendría siendo lo más rápido. El promedio es como 4 semanas durante la transacción, más el tiempo de buscar la casa. En conclusión, tú puedes tener tu casa de aquí a un mes. Sí, sí. Ahora, es importante para el futuro que tú nos indiques cuáles son tus preguntas, porque a nivel de información nosotros tenemos cualquier cantidad de temas interesantes que pudiéramos compartir, pero obviamente a lo mejor no se adecúan a lo que tú estás buscando, ¿no? Sí. Entonces es importante que tú nos dejes ese feedback de lo que tú entiendes, ya sea llamándonos por teléfono. Claro, o dejando los comentarios en el video y con muchísimo gusto podemos preparar temas para responder todas las preguntas que ustedes puedan tener. Claro, entonces, como te das cuenta, es un proceso bastante sencillo. No sencillo es porque se puede hacer, no deja de ser estresante porque estamos trabajando contra reloj. O sea, hay unos plazos de tiempo que tenemos que cumplir y la habilidad del loan officer está en la preparación previa para que te alcance el tiempo que tú te planificaste. Pero es un proceso que es 100% realizable y es impresionante la cantidad de gente que está rentando por desconocimiento que califican para comprarse su casa. Sí, Impresionante. es increíble. Y yo te puedo decir que cerca del 80% de las personas que nos contactan a nosotros en su cabeza piensan que no se pueden. Y sí lo pudieron hacer. Es una cosa de creencia y de tener la valentía de dar el primer paso. Esa consulta inicial no tiene ningún costo, no tiene ningún compromiso. Incluso puede ser que te diga, mira, sí se puede ahorita, pero por alguna otra razón en tu vida, tú decides esperar un poco y no hay ningún problema, porque nosotros estamos aquí hoy, mañana, con el favor de Dios, el mes que viene, el año que viene. Cuando sea el momento para ti y que estés listo para dar ese gran paso de comprar tu casa aquí en Estados Unidos y triunfar, aquí vamos a estar contigo. Bueno, les deseamos el mayor de los éxitos en esta empresa. Si desean iniciarla, estamos a la orden para ayudarlos o simplemente para asesorarlos. En el caso de que ya tengan un equipo de trabajo, en el caso de que decidan irse por otra vía que no seamos nosotros, nuestra función realmente es ayudar a la comunidad hispana a que puedan lograr el sueño de comprar su casa propia, ya sea que lo hagan con nosotros como equipo, que lo hagan con el equipo de trabajo con el que ustedes se sientan más a gusto. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos entonces la semana que viene. En el próximo episodio. Chao.